Con el auspicio de Campaña Alto a los Incendios Forestales. De ti depende prevenirlos. Presenta. Portavoz Noticias. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición de Portavoz Noticias. Un programa en el que hoy vamos a conversar con el senador de Renovación Nacional Francisco Chaguán, que es miembro de una bancada regionalista. Y esto llama la atención toda vez que ha sido recién creada esta bancada, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. Y aquí viene la pregunta: ¿cuánta voluntad hay de descentralizar una vez que ya las propuestas de la Comisión Asesora Presidencial ha entregado una serie de iniciativas, entre ellas la elección directa de intendentes? Pero la pregunta en definitiva es: ¿cuánta voluntad hay de descentralizar en el Congreso? Se lo vamos a preguntar. Y esto en una semana que además es importante para los consejeros regionales, porque desde que asumieron su cargo en marzo de este año, ellos han manifestado la necesidad de determinar sus competencias. En la semana, la presidenta Bachelet envió al Congreso el proyecto de ley que fortalece sus funciones. Sin embargo, diversos actores políticos coinciden en que la falta de voluntad por avanzar en la descentralización todavía prima al momento de tomar las decisiones. ¿Cuánto va a afectar esto en la toma, precisamente, de decisiones que permitan descentralizar? Es un tema que seguiremos viendo con el correr de los días. Esperemos que no pase mucho tiempo más. El informe es de Carla Lavado. A casi un mes de que la Comisión de Descentralización entregara su informe, durante este martes se ven los primeros avances por lograr este anhelo de las regiones. La presidenta Bachelet firmó el proyecto de ley que fortalece las funciones de los consejeros regionales, quienes desde su elección en 2013 han planteado la necesidad de determinar sus atribuciones. Es la primera etapa de un fortalecimiento del Consejo Regional con mayores atribuciones, de tal manera que cuando elijamos al intendente del año 2017, ese intendente tenga un consejo fortalecido, que tiene más capacidades de fiscalización y sobre todo un gobierno regional que tiene muchas más competencias que las que tiene hoy día. Para diversos sectores, este proyecto, que entra con carácter de urgencia al Congreso, es solo el primer paso para avanzar en la descentralización, puesto que aseguran falta voluntad de los partidos políticos para concretar medidas como la elección democrática de intendentes. Vemos ya sí que en algunos sectores y en algunos partidos hay pocas ganas de acelerar, hay muchas ganas de postergar. Un primer debate es cuándo se hace la elección de intendentes, si junto a los alcaldes o junto a las parlamentarias. A nosotros nos gustaría que la elección del 2016 incluyera alcaldes, concejales y presidentes regionales. Yo llamaría particularmente a la democracia cristiana del Partido Socialista a que sean explícitos en esto. Recordar que la democracia cristiana firmó un documento con Renovación Nacional en que se abrían al semipresidencialismo y a la elección de intendentes, y que el Partido Socialista honra el programa de la presidenta. Y apuntando a la misma voluntad política de parlamentarios y del Ejecutivo, es que diversos alcaldes y consejeros regionales se manifestaron en la Intendencia de Santiago, con el fin de exigir celeridad para avanzar en la descentralización y en el fortalecimiento del CORE. Estamos muy atrasados en la descentralización del país y la regionalización todavía es muy débil. A eso responde hoy día, es cierto que los CORES, que hay un avance porque somos electos hoy día por la soberanía popular, es cierto, estemos en esta lucha porque este país se descentralice y porque cada vez más decisiones se tomen en las regiones y no en el gobierno, no en la moneda, no en los ministerios. Dentro de la agenda legislativa de descentralización, se espera que en diciembre se ingresen indicaciones al proyecto de ley de fortalecimiento de la regionalización para traspaso de competencias, y en junio de 2015 se envía la iniciativa de financiamiento regional y responsabilidad fiscal. Ahí está entonces, planteado el tema. ¿Cuánto más se demorarán las autoridades políticas y por supuesto también el gobierno y el Congreso en descentralizar, en entregarle potestad a las regiones? Solo así nos parece que podría llegar a un desarrollo completo para todo el país. Pero eso será materia de conversación también al regreso de comerciales con el senador Francisco Chaguán. Esperemos. Para que nunca más volvamos a ver esto en Chile, digamos alto a los incendios forestales. No haga fuego en lugares no habilitados. En el verano, evita las quemas controladas. Mantén alrededores de tu casa limpios de ramas y pasto seco. Frente a una amenaza de incendio, avisa inmediatamente a CONAF, bomberos, PDI o a Carabineros de Chile. De ti depende prevenirlos. Digamos alto a los incendios forestales.
Si reciclas después de tu junta, nosotros reunimos más niños para sanar. Reciclemos envases de vidrio. Reciclemos vida. Estamos de regreso, se lo anunciábamos antes de la pausa. Vamos a comenzar a conversar acerca de temas importantes para las regiones con el senador Francisco Chaguán. Gracias, senador, por acompañarnos. Gracias, Fabián. Bien, vamos a comenzar a hablar acerca de lo que tiene que ver con distintas realidades de las regiones, lo que atañe también a la región de Valparaíso, por lo cual usted es senador, pero además partamos hablando medianamente de la reforma al binominal, que nos imaginamos también es un tema importante que tiene que ver con las regiones, con la representatividad también de las regiones, las distintas propuestas que hay tanto del gobierno como de la oposición, Renovación Nacional, también su partido. Y en su caso personal, preguntarle para comenzar, ¿cuál es la propuesta que usted entrega respecto de esta modificación? Bueno, primero sostener que Renovación Nacional es un partido que tiene una decisión respecto de la necesidad de cambiar el sistema electoral binominal por uno de representación proporcional. Así quedó explicitado en el acuerdo que suscribimos en su oportunidad con la democracia cristiana hace 2 años atrás y que en definitiva nos permite romper el cerco para los efectos de que tener un parlamento más representativo donde la política deje de hacerse en la calle y vuelva a hacerse en los canales institucionales. Es por eso que nosotros hemos abogado por un cambio al sistema. Ahora es cierto, el proyecto de ley en el segundo trámite constitucional muestra un aumento excesivo de parlamentarios. Estamos hablando de una fórmula de 150 diputados y de un Senado también muy abultado. Se habla de 50 senadores. Nosotros coincidimos en un criterio que es fundamental. Primero, que el Senado tiene una representación territorial y la Cámara de Diputados debiera tener una representación poblacional. Y en ese mismo sentido, creemos que las regiones tienen que estar adecuadamente representadas en términos de no tener una discriminación o una representación distorsionada por la realidad de Santiago. Es por eso que los senadores de la bancada descentralizadora hemos señalado claramente que tenemos que velar por un Senado donde la representación territorial esté salvaguardada. Y en ese sentido el gobierno ha hecho un cálculo político, dicen muchos sectores de oposición. No me cabe la menor duda que el proyecto de ley como está, sin lugar a dudas, es un traje a la medida para ciertas determinadas agrupaciones políticas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, distritos como el de Iquique y Copiapó, donde Iquique tiene mayor número de electores, pero en virtud de la reforma aprobada, tendría menos diputados que Copiapó. Y donde efectivamente se le hizo un gesto al Partido Comunista. Entonces, cuando uno está hablando de reformas de esta envergadura, deben estar muy socializadas, muy acordadas y además entender que no están hechas estas reformas para una elección en particular, para la próxima elección, sino más bien para los próximos 20, 30 años. Y por lo mismo, creemos que hay que ir avanzando en criterios que nos permitan efectivamente tener un buen sistema más proporcional, donde está efectivamente representada toda la sociedad chilena, pero que en definitiva no sea un traje a la medida para una u otra agrupación política. ¿Y en qué perjudica al electorado esta reforma presentada por el gobierno en particular? Sin lugar a duda, en cuanto a la representación parlamentaria del Senado, hoy día tenemos una representación territorial donde cada región tiene 2 senadores y donde el peso de Santiago es idéntico al peso de Aysén en términos de la representación política. Sin lugar a dudas, eso requiere algún ajuste, nosotros no lo negamos, pero establecer un aumento exagerado con 7 senadores por Santiago versus 2 senadores por Aysén, efectivamente una desproporción. ¿Y están ganando o están perdiendo los candidatos que van, o las candidaturas que van fuera de pacto, las candidaturas independientes con la propuesta particular de RN, por ejemplo? Sí, es que nosotros volvemos a insistir, esto no es un cálculo político, esto dice relación con ser capaces de dotar a las regiones de la necesaria representatividad en el Senado. Pero eso involucra igual una facilidad para aquellos candidatos que no tengan los recursos que tienen los que están dentro de los pactos. Nosotros creemos que también tenemos que dar espacio, efectivamente, dando las facilidades para que los independientes puedan presentar candidaturas, donde se puedan formar partidos regionales, donde efectivamente la fuerza de las regiones se puede expresar con mayúsculas. Siguiendo con temas nacionales, ya vamos a ir
abocarnos en los regionales también, pero respecto de la reforma educacional, usted ha manifestado, al igual que muchos parlamentarios y personeros de oposición, su rechazo a la reforma educacional tal como está, especialmente en el tema de los colegios subvencionados, donde no hay una libertad de elegir, dicen en la oposición, a los padres y apoderados. ¿Se debe mantener la educación subvencionada en Chile? A ver, Fabián, primero sostener que tenemos una serie de reformas sobre ideologizadas y que no están respondiendo a los kits o a los temas más importantes, los problemas más emblemáticos de cada uno de los sectores. Si tú me dijeras, ¿es necesaria una reforma educacional? Yo te digo inmediatamente que sí, es urgente y necesaria. ¿Pero qué reforma? Una reforma que se centra en la calidad de la educación. Todavía no hay ninguna definición por parte del ministro de Educación respecto de lo que entendemos por calidad. No hay ninguna referencia a la relación entre los profesores y los alumnos, que es donde finalmente se desarrolla el proceso educativo. Tampoco no hay ninguna referencia al fortalecimiento de la educación pública. Nosotros somos partidarios de dotar de mayor gestión y de mayores recursos a la vena a la educación pública. Y si es necesario desmunicipalizar, somos partidarios de desmunicipalizar, avanzar en ese proceso a través de corporaciones descentralizadas del Estado, provinciales o regionales. Somos partidarios además de una carrera docente, donde efectivamente haya dignidad para el profesorado, donde efectivamente los profesores no tengan que correr de colegio en colegio, haciendo turnos para los efectos de mejorar su salario. Somos partidarios de una pensión mínima docente, somos partidarios también de la evaluación docente, somos partidarios también de centrar la discusión en el financiamiento de la educación superior. Y acá lo que ha hecho el gobierno es, de una manera sobreideologizada, partir destruyendo la educación particular subvencionada, y que con menos ha hecho más. Y mira, acá se ha actuado sin hacer ni siquiera un análisis mínimo. Y te voy a dar algunos datos. Tenemos 6.536 colegios particulares subvencionados en Chile. Solo el 30% de esos colegios, solo el 30% tienen copago. Y el promedio de los copagos es de entre 0 y 10.000 pesos, el 44% de los padres que hace copago lo hace en ese monto. Luego tenemos un 20% que hace un copago entre 10.000 y 20.000, otro 20% que hace un copago entre 20.000 y 40.000, y solo tenemos un 12% que hace un copago hasta los 84.000 pesos. Por tanto, esta es una reforma absolutamente sobreideologizada. Me gustaría preguntarle al ministro de Educación si se ha hecho o no una evaluación de la jornada escolar completa, si se ha hecho o no una evaluación de los procesos de reforma anteriores. Y por tanto, lo que necesitamos urgentemente es partir por lo primero. Mire, ¿Fue un problema de orden? Lógico, partir por la educación pública, donde tenemos los mayores niveles de discriminación, donde tenemos los mayores niveles de segregación. Por ahí es donde hay que partir. Y por tanto yo le pido al ministro que efectivamente tengamos una disposición distinta en el Senado. Le quiero decir que en el Senado, a diferencia de la Cámara de Diputados, que es una Cámara esencialmente política, nosotros tenemos una visión de Estado, y tal como ocurrió con la reforma tributaria, vamos a darnos todo el espacio necesario para escuchar a los padres y apoderados que no han sido escuchados en este proceso. Y esta reforma... La CONFEPA ha tenido reuniones con la Comisión de Educación... Pero no ha sido escuchada con la fuerza necesaria. Usted ha visto que ha tenido que movilizarse. Han juntado y han reunido más de 100.000 padres y apoderados por las calles de Santiago y por las calles de regiones. Y por lo mismo, el llamado que hacemos nosotros es al gobierno es a tener menos sobreideologización respecto a una reforma tan sensible, puesto que los cambios en educación no los vamos a ver en los próximos 2 años, 3 años, sino en los próximos 10 años. Senador, si se hubiese comenzado a legislar por parte del fortalecimiento de la educación pública, por ejemplo, que es lo que se dice mucho, debemos haber partido por ahí, por fortalecer la educación pública. Si se hubiese comenzado por ese paso, ¿era necesario mantener los colegios subvencionados, por ejemplo? Yo creo que no todos los colegios particulares subvencionados son iguales. Y también yo creo que hay que avanzar en una categorización de los mismos. Hay colegios con una gran infraestructura. Por ejemplo, le voy a aludir a Reñaca Alto, en una de las comunas de mi circunscripción, Viña del Mar. Reñaca Alto tiene 4 colegios particulares subvencionados, a lo menos, con una infraestructura de primera, que ni siquiera colegios particulares de mi región la tienen. Y eso habla que efectivamente hoy día, en un sector vulnerable, los padres y apoderados tienen la posibilidad de elegir un colegio, que además le quiero decir, por ejemplo, en esa
en ese sector de mi comuna, Reñaca Alto. El colegio hispanoamericano tiene un copago de alrededor de 15.000 pesos. El colegio María Reina, 5.000 pesos. Entonces, muy por debajo incluso el aporte que realizan los padres y apoderados en los colegios municipalizados para talleres. Por tanto, yo diría que acá hay que tener más capacidad de análisis respecto a una reforma estructural en educación y que vamos a pagar un costo en la educación de nuestros hijos los próximos 10, 15 años. Senador, antes de ir al corte, vamos a temas regionales para luego también volver después de la pausa con más temas como estos. Pero hay zonas de su circunscripción que enfrentan la realidad de ser prácticamente zonas de sacrificio, en términos medioambientales sobre todo. Hablamos de Quintero hoy en día, Puchuncaví antes, el caso de la Escuela Agreda. ¿Qué se debe hacer brevemente, antes de ir a la pausa, para sacar estos sectores en términos de fondo? A ver, primero, sin lugar a duda, hay territorios mal llamados de sacrificio. Y esto atenta contra la dignidad de los habitantes de Puchuncaví y Quintero. Y decirles ciertamente que nosotros hemos estado apoyando el proceso de poder revisar efectivamente no solamente las causas, sino también los efectos que ha tenido la contaminación por hidrocarburos en estas dos comunas. Y sin lugar a dudas, esto representa un perjuicio importante, no solamente para los pescadores artesanales, que hoy día, paradójicamente, están viviendo gracias a los recursos que le está pagando ENAP para los efectos de descontaminar o hacer limpieza de playa. En términos que, en definitiva, hoy día ellos están impedidos de pescar, que es su oficio. Del mismo modo, este va a ser un verano muy duro para todos los locatarios de esas dos comunas. Usted pide un bono para los pescadores. Y yo pido que efectivamente, no solamente basta con que el gobierno pague la deuda histórica con estas dos comunas, anunciando obras de infraestructura importantes, planes de agua potable y alcantarillado, y también otras obras de infraestructura que eran largamente esperadas, por ejemplo, para los pescadores artesanales, sino también tiene que haber un bono directo para los pescadores artesanales. Ahora, más allá del bono, existe la certeza de que en los 4 años del gobierno de Sebastián Piñera se registraron hechos como lo sucedió en La Agreda. Hoy día se repite algo muy similar en San Antonio, en un pueblo que se llama Aguas Buenas, también contaminado en ese sentido, con niños incluso afectados. La pregunta es, ¿cuándo se va a legislar para esa población? Bueno, esta es una materia de la cual yo he tenido particular atención. No solamente cuando fui diputado en la comisión, me desempeñé en la comisión de Medio Ambiente, sino además como senador de la región. Y creemos que sin lugar a duda hay que establecer las condiciones para que efectivamente nuestro sistema, nuestra institucionalidad opere. Y acá claramente se han producido daños ambientales. En el caso de Puchuncaví y Quintero, eso es evidente. Y por tanto nosotros aspiramos a que el Consejo de Defensa del Estado presente las demandas por daño ambiental, tal como ocurrió originalmente ya hace bastantes años, por instancias del que habla, donde el Consejo de Defensa del Estado por primera vez en la historia demandó a una empresa del Estado, siendo presidenta del Consejo de Defensa del Estado en aquel entonces, Clara Charansky, y donde logramos justamente revertir el daño ambiental producido también por la empresa ENAP en la desembocadura del río Concagua y que después se transformó justamente en un humedal protegido. Esperamos efectivamente que, tal como ocurrió en aquel entonces, hoy día el Consejo de Defensa del Estado tenga los pantalones para los efectos de demandar por daño ambiental también a una empresa del Estado o a quien sea el responsable finalmente de esta contaminación. Muy bien, senador, vamos a hacer una pausa. Estamos de regreso en segundos, nada más acá en Portavoz Noticias. Esperemos. Arcatel y sus 22 canales asociados a lo largo del país se unen en el primer noticiero verdaderamente nacional. Esta es una nueva forma de contar las noticias desde las regiones. De lunes a domingo por los 22 canales de Arcatel y por terra.cl, Portavoz Noticias. Portavoz Noticias. Para que nunca más volvamos a ver esto en Chile, digamos alto a los incendios forestales. No hagas fuego en lugares no habilitados. Verifica que tu fogata se encuentre completamente apagada. No botes colillas de cigarrillos o fósforos en lugares por donde transites. Frente a una amenaza de incendio, avisa inmediatamente a CONAF, bomberos, PDI o a Carabineros de Chile. De ti depende prevenirlo. Digamos alto a los incendios forestales.
Muy bien, estamos de regreso acá en Portavoz Noticias conversando con el senador Francisco Chaguán. Usted es miembro de la Comisión de Salud y en ese sentido me imagino tiene una opinión respecto de lo que ocurre con la situación sanitaria y a nivel público especialmente, la inversión que se está haciendo a nivel país en distintos lugares. Hoy en día está en discusión el presupuesto y por supuesto el ítem salud es importantísimo. En ese sentido, ¿cuál es su visión respecto de lo que se viene? Bueno, el próximo día martes nosotros vamos a invitar a la Comisión de Salud del Senado, a la ministra de Salud, para que dé razones respecto de la baja ejecución del presupuesto, particularmente en inversiones. Y esto es un tema muy complejo porque si hubo dos partidas en las cuales creció el presupuesto el año 2014, fue justamente en educación y salud. Y claramente hoy día tenemos, de acuerdo a lo informado por la Dirección de Presupuesto, una baja ejecución que no alcanza ni siquiera el 50% del presupuesto del año. Esto ya lo habíamos anunciado y lo habíamos denunciado en su oportunidad. Y claramente acá hay un retraso y una subejecución dada fundamentalmente por los trámites burocráticos que tiene el Ministerio y porque algunos proyectos emblemáticos, por ejemplo, el hospital de Pitrufquén, que a nuestro juicio por un simple criterio o capricho de la autoridad finalmente se paralizó. Había problemas con la empresa constructora. ¿Sí? Efectivamente, había problemas con la empresa constructora, pero había posibilidad justamente de determinar de quién era la responsabilidad de los retrasos, donde había napas subterráneas que no estaban en los diseños originales y que no habían sido también responsabilidad de la empresa constructora. También el hospital de Villarrica, que también está con retraso importante. El hospital de San Antonio sí está en proceso de ejecución, ¿no? El hospital Gustavo Frique, que tiene un retraso de al menos 6 meses, y el hospital de San Antonio, el Claudio Vicuña, donde el gobierno había anunciado una reducción de los metros originales del diseño del hospital. Y claramente estamos todavía en proceso de la confección del diseño definitivo. Por tanto, el llamado que uno hace al Ministerio, efectivamente, es a poner aceleradora a fondo para los efectos de tener una ejecución presupuestaria acorde. ¿Y por qué se lo planteo? Porque si bien el año 2014 ya hubo un aumento importante en este ítem, el año 2015 es aún mayor en inversiones y por tanto no pueden haber retrasos justamente cuando el país está requiriendo justamente de la inversión en infraestructura, que es la que genera además gran cantidad de trabajo. Por tanto, el llamado que hacemos a la ministra es hacer una evaluación respecto de qué falló en este año por parte de esta administración y tomar todos los resguardos para que el próximo año esos errores no se vuelvan a cometer. Donde el gobierno sí está invirtiendo 45.000 millones de pesos es en términos de enfrentar la sequía en su zona, sobre todo en zonas norte y centro del país. Son bien recibidos, me imagino. Absolutamente. Como miembro de la Comisión Especial de Recursos Hídricos, quiero señalar que el gobierno ha emprendido una fuerte inversión que es bienvenida en nuestra región. Y en la región de Coquimbo, que son las que han tenido el mayor impacto justamente de la escasez hídrica y particularmente la sequía. Y en este sentido, creemos que estos recursos van a ser muy bien recibidos, particularmente en la provincia de Petorca, la provincia de San Felipe, de los Andes, en Casablanca, de la provincia de Valparaíso, y también en la provincia de San Antonio, en el sector de Leida. Y por eso hacemos el llamado, básicamente, al gobierno para los efectos de hacer un catastro de todas las obras de infraestructura para los efectos de asegurar abastecimiento de agua dulce a los chilenos. Quiero decirte, Fabián, que hoy día hay 400.000 chilenos que reciben agua dulce, agua potable, por camiones de aljibe, sin considerar aquellos que se abastecen de agua potable justamente a través de camiones de aljibe que vienen en campamento. O sea, 400.000 chilenos que están sufriendo en cuerpo y alma el drama de la sequía. Senador, pero ¿qué se hizo mal en todos estos años en términos de enfrentar este problema? Porque es un problema que viene de ya varios años, diríamos, gobierno tras gobierno, y porque fue un fenómeno que comenzó hace ya, diríamos, 5 o 6 años por lo menos, si no es que más. ¿Qué se ha hecho mal para no lograr tener una solución de fondo? Nosotros le hemos pedido al gobierno que haga una reclasificación de los avances de desertificación que tienen cada una de las comunas. Y esto además permite focalizar también los recursos públicos.
La actual clasificación de las comunas del país en sus grados de desertificación data del año 1997 y donde ha habido efectivamente por el cambio climático un avance muy importante de la desertificación. Es por eso que hemos pedido a la Comisión Técnica que efectivamente se practique esta reclasificación. La Comisión Técnica ha accedido a aquello y esperamos que eso genere un nuevo mapa respecto del avance de la desertificación. Y adicionalmente creemos que hay que generar una mayor inversión en obras de infraestructura, como embalse. La provincia de San Felipe necesita un embalse cabecera. Lo mismo también proyectos de agua potable rural en zonas rurales, por ejemplo, de la provincia de San Antonio, la provincia también de Valparaíso, particularmente en la comuna de Casablanca. Y también aspiramos a que se rescate un viejo proyecto, un proyecto que data del año 1928, que comenzó el presidente Allende a construirlo y luego se quedó en completo abandono, que hizo relación con el Canal de la Prosperidad. Esta era una visión que tenía el presidente Allende, que estaba muy bien constituida o pensada, básicamente puesto que lograba traer agua de la desembocadura del río Maipo hacia el Valle de Casablanca y luego poder llevarla, el restante, a Peñuela para los efectos de poder ser una gran reserva de agua para el Gran Valparaíso. Esa obra que comenzó el presidente Allende, tenemos que continuarla y por eso nos hemos pedido a la presidenta Bachelet que efectivamente podamos generar un catastro a través de la Dirección de Obras Hidráulicas sobre el estado de avance de esa obra y luego ponerla a punto. Brevemente nos quedan algunos segundos hablar de descentralización. Usted viene de Valparaíso, una región, por más que esté pegada a Santiago, también sufre con problemas de centralismo. Y en ese sentido, ¿cómo evalúa las medidas propuestas por la comisión asesora? Bueno, primero señalar que nosotros hemos formado el Senado una comisión o una bancada descentralizadora de aquellos senadores que efectivamente creemos que hay que generar un nuevo impulso en las regiones. Estamos convencidos que Chile será descentralizado o no será desarrollado. Y en ese mismo sentido creemos que las regiones tienen que articular su propio destino. Para ello es necesario la descentralización política, que se elija al jefe del gobierno regional vía elección popular, una descentralización administrativa, que haya un traspaso de competencias desde el gobierno central a los gobiernos regionales y locales y finalmente una descentralización fiscal, para que parte importante de los recursos que generan las regiones queden justamente en esas regiones. Por ejemplo, en materia de puertos, donde es importante que las ciudades puertos, que han sido ciudades que se han ido empobreciendo y envejeciendo alrededor de todo el país, parte de los tributos que quedan justamente por las mercancías que entran y salen del país, queden en las ciudades que los corrijan. Ahora, estas propuestas también las plantea justamente la comisión asesora, son parte fundamental de las propuestas. En ese sentido, usted apoya, la oposición apoya también, porque el gobierno obviamente está dentro de la propuesta. Nosotros vamos a apoyar justamente todas las medidas que tiendan a generar una descentralización política, administrativa y fiscal del país, porque creemos sin lugar a dudas, tal como lo ha señalado un informe de la OCDE, la única manera de alcanzar el desarrollo es que las regiones efectivamente puedan estimularse, generar polos de desarrollo en cada una de las regiones del país. Y hoy día vivimos en un país centralista, donde la gente de Santiago considera que prácticamente son interdictos las personas que viven en regiones y donde no hay masa crítica justamente en las regiones. Esa es la concepción desde Santiago. Por tanto, hoy día tenemos que generar una concepción donde las regiones efectivamente pesen y donde claramente ellas pueden alcanzar la plenitud de su desarrollo. Perfecto. Senador Francisco Chaguán, se nos acabó el tiempo, pero agradecerle por supuesto que haya aceptado la conversación con Portavoz Noticias, con los canales asociados a Arcatel en todo el país. Gracias por invitarme y encantado, cuando quieran. Muy bien. Y a ustedes también, por supuesto, agradecerles a quienes nos hayan aceptado estar nuevamente en sus casas a través de la información de las regiones por los canales de Arcatel, también por terra.cl y la red. Que esté muy bien. Campaña Alto a los incendios forestales. De ti depende prevenirlos. Presentó. Portavoz Noticias.